y presentamos la experiencia de éxito a cargo del doctor Raúl Nieto Ángel, quien es presidente de Mente y Tierra Fértil, Asociación Civil, y nos va a dar el tema agua de lluvia y saberes comunitarios para una agricultura regenerativa. El doctor Raúl Nieto Ángel es originario de Oaxaca y después de ejercer diversos oficios, pudo matricularse en la Universidad Autónoma de Chapingo. Se tituló como ingeniero agrónomo fitotecnista. Estudió la maestría en ciencias en el Colegio de Posgraduados, el doctorado en la Universidad Politécnica de Madrid, España, y 5 diplomados en diferentes ramas de la agronomía y la docencia. Ha ejercido el magisterio en la Universidad Autónoma de Chapingo por 42 años. Es autor y coautor de 99 artículos científicos en temas afines a la fruticultura, horticultura, fisiología vegetal, gestión del agua y del suelo, caracterización de germoplasma vegetal y recursos fitogenéticos. En el servicio profesional, mucho de su tiempo lo ha dedicado para atender problemáticas de los productores agrícolas en diferentes regiones del país, haciendo e insistiendo y poniendo en práctica uno de sus eslogans: hacer de una adversidad un potencial. Bienvenido, doctor Raúl Nieto Ángel. Bueno, buenas tardes a todos y con mucho gusto les voy a presentar este tema que se titula Agua de lluvia y saberes comunitarios para una agricultura regenerativa. Esto les vamos a contar un poco las experiencias que hemos tenido en el desarrollo de nuestro ejercicio profesional y lo que hemos hecho y lo que hemos avanzado. Como dato, es que en el sureste de México la tenencia de la tierra es comunal en general y en minifundio, o sea, en pequeñas superficies, y se piensa que, se cree que, o los datos que tenemos es que en Oaxaca se tienen, y más en la Mixteca, superficies, de 1 hectárea por familia para la producción, y que los rendimientos andan sobre 1.3 toneladas por hectárea. Aquí podemos ver qué es lo que pasa en muchas de las regiones del estado de Oaxaca, en el que tenemos topografías muy irregulares y con casi nada de superficies agrícolas. El dato que tenemos y que se registra es que en 100 años se han incrementado en 35% las sequías y en 36% las inundaciones a donde llueve mucho. Hoy, incluso de estos días, se está pronosticando que la temperatura va a elevarse en el estado de Oaxaca a más de 40 grados centígrados. Entonces, la situación cada vez se torna mucho más complicado para el campo. Ahora, hablando de condiciones climáticas con base a la precipitación de todo México, se tiene que el 63% de toda la superficie de México llueve menos de 400 milímetros y se considera como una condición árida. El 31% llueve de 400 a 600 milímetros y se considera como una condición semiárida. Nada más estos dos rubros abarcan el 94% de toda la superficie de México, que se encuentra en condiciones de desierto y semidesierto. Por lo tanto, el tema de la agricultura y hacer agricultura y tener producción es un poco complicado, cada vez y más por todo esto del cambio climático. En condiciones naturales, a donde se tienen topografías muy irregulares y accidentadas, pues se observa esto, que el agua, las pocas lluvias que hay, erosionan el suelo y se llevan el segundo recurso más valioso, que es el suelo, después del agua. Y se tienen condiciones como estas, en donde, aparte de tener suelos erosionados y con nada de vegetación prácticamente, también son suelos calcáreos, que se ha llegado prácticamente a la roca madre, como es este caso, en donde no hay vegetación, no hay suelo, y se llegó a la roca madre. Y entonces, ante esta situación, pues algo se tiene que hacer porque tenemos que comer. Y entonces
con esto de las altas temperaturas y poca precipitación, se favorecen algunas plagas que afectan a los cultivos. Tal es el caso de los escarabajos, que antes de ser escarabajos fueron gallina ciega, que se convierten en un problema en los cultivos porque la gallina ciega se consume raíz, consume materia orgánica. O bien que algunos insectos y considerados como plagas, como la mosca mexicana de la fruta, pues prolifera con las altas temperaturas y poca precipitación. Entonces, cada vez la situación se está tornando más difícil. Y todavía más cuando nosotros nos damos cuenta que realmente la alimentación la controlan, la distribución de la alimentación la controlan 10 empresas a nivel mundial. Entonces, la venta y la compra de insumos para la vida, pues lo controlan 10 empresas a nivel internacional, y ya no digamos México, que cada vez los supermercados están acaparando las regiones y todo eso, ¿no? Entonces, estas empresas que se dedican a eso saben perfectamente que quien tenga la comida tiene el poder económico y político. Y así cada vez estamos peor porque la situación se torna mucho más complicado y más difícil. Ahora, desde los años 80 se han desmantelado la mayoría de las dependencias que tienen que ver con el campo. Tal es el caso de Conasupo, que se encargaba de llevar los alimentos, digamos, hasta los últimos rincones del país. Anaxa, que era la aseguradora del campo, sobre todo cuando había catástrofes como sequías, inundaciones, granizo o heladas. Fertimex, que en su tiempo se producía el 70% de los fertilizantes y solo el 30% se importaba, ahora es totalmente al revés, o casi todo lo estamos importando. Solo con este gobierno se está teniendo por lo menos buenas intenciones de poder buscar y encontrar las minas a donde se pueden producir muchos de los elementos que consumen las plantas. Conafrut, que era la dependencia que se encargaba de el estudio, la conservación y la generación de variedades y la preparación de los técnicos que se iban a encargar de la fruta a nivel nacional, porque como dato es que en México se tienen 724 especies frutícolas y 540 son nativas de México. Tal es el caso, por ejemplo, de el aguacate, la papaya, las anonas, la guayaba, el tejocote, la pitaya, la pitahaya, y todas estas frutas están teniendo mucha demanda a nivel mundial. Ban Rural, el Banco del Campo. Ahora pues no tenemos quien apoya al campo y es un problema trabajar con la iniciativa privada. Pronace, Productora Nacional de Semillas, que en su tiempo los centros de investigación o de educación generaban variedades y era la Productora Nacional de Semillas que se encargaba de multiplicar estas semillas y para vendérselos a precios razonables al productor. Ahora tenemos que comprárselas a las empresas extranjeras, americanas, holandesas, alemanas. Inmecafé, estamos ubicados en la mejor área geográfica del mundo para producir el mejor café y no estamos impulsando el café. Extensión agrícola, la asesoría y capacitación para los productores, ahora no tenemos técnicos que le den seguimiento a esto, entre otros problemas. Ahora, del campo dependemos todos. En octubre del año pasado, 2022, se llegó a 8,000 millones de habitantes y todos consumimos resultado del campo. El forraje y el alimento balanceado que consumen los animales, campo. Todos los alcoholes, el tequila, mezcal, ron, pulque, brandy y demás, campo. Algunas fibras y la mayoría de las fibras, como es el algodón, la palma, el isle, campo. Aceites comestibles, campo. Toda la celulosa, campo y recursos naturales. La medicina alternativa, igual, campo.
El oxígeno que consumimos, y nos dimos cuenta ahora con el tema de la pandemia, que respiramos y necesitamos suficiente oxígeno. Todo lo produce el campo, resultado de la fotosíntesis. Y ya no digamos los biocombustibles, que tenemos una deuda con el país porque solo se ha cubierto el 3% de la producción de etanol para mover motores. Y se dijo en el anterior gobierno que para el 2025 tendríamos el 35% de las energías alternativas y no está sucediendo esto. Estamos importando el 65% de lo que consumimos en México. Nada más de maíz, el 37%, frutas de clima templado frío, el 80%, oleaginosas, el 78%, y así muchas de las especies que consumimos en México vienen de fuera. Y aquí tenemos el ejemplo de las frutas de clima templado frío, en donde traen etiqueta, y esto es lo que nos venden en los supermercados. Sin embargo, ni tenemos producción, ni tenemos gente que se dedique a esto en las comunidades, digamos, muy propicias para poder producir. Y el milagro que hace el agua, que con media pulgada de agua que está saliendo en una ciénega, se pueden obtener hasta 3 cosechas al año de maíz elotero, en una densidad proporcional de 85,000 plantas por hectárea, se pueden sacar hasta 3 cosechas, son 254 mazorcas o elotes y nada más a peso. Entonces, ese es el milagro que hace el agua. Podemos sacarle algo de recursos para el caso del maíz. Ahora, ¿qué pasó el año pasado? El pronóstico del año pasado, que la canícula predominó en la mayor parte del país, y ya no digamos en el norte, porque de por sí en el norte no llueve, o sea, el norte está en constante canícula de forma permanente. Sin embargo, en el centro y sureste de México, que todavía llueve, estamos con este gran problema de la sequía y de la falta de lluvias. Entonces, casi todo depende del campo y de la naturaleza. Y yo digo, la actualidad y el futuro de la humanidad está en el campo, porque todavía nadie consume plástico y nadie consume petróleo. Todos dependemos del campo. Entonces, ¿de qué vive la gente del sureste de México? ¿De qué vive? De programas públicos o lo que es lo mismo, programas asistencialistas. El 48% de la población rural vive de esto. Jornaleros, 25%, y solo el 7% vive de la agricultura y la ganadería, aun cuando nosotros debiéramos vivir del campo totalmente, y no lo estamos haciendo porque pues durante 50, 60 años nos hemos preocupado por desmantelar el campo de forma permanente y constante. Ahora, ¿cómo andan los subsidios en otras regiones del mundo? Estados Unidos subsidia su agricultura en un 25%, la Unión Europea en un 35%, Japón con el 60% de los costos de producción, y México solo con programas como Proagro, pensión para adultos mayores y programas sociales para el bienestar. Es decir, siguen siendo apoyos asistencialistas que solo mitigan la pobreza y no resuelven el verdadero problema que es la producción en el campo. Entonces, la población rural de México está dividida en tres sectores. Los empresarios agrícolas en un 5%, un 12% de la población rural están pasando de productores de subsistencia y queriendo ser empresarios. Pero el 83% de la población rural son productores de autoconsumo o subsistencia. Yo digo, de sobrevivencia, el 83%. Y entonces, ese es el gran problema que debiéramos resolver. ¿Qué hacer con esta población rural que prácticamente es la mayor parte de la población de todo México, que se encuentran en condiciones de pleno abandono? Ese es el problema, creo yo, más importante que este gobierno y los que vengan tienen que dedicarle atención. ¿Cuáles son las experiencias que hemos tenido en nuestros
nuestro proyecto que se llama Crecer en la Adversidad. Una, el almacenamiento de agua de lluvia, la poca lluvia que llueve, la almacenamos porque la mayor parte del agua se va a los mares y todavía peor, porque se lleva el segundo recurso más valioso que es el suelo y además se lleva el suelo más fértil que hay en todas las regiones. Entonces, nosotros nos hemos enfocado al almacenamiento de agua de lluvia mediante ollas de agua, la captación de agua de los invernaderos con esa poca lluvia o inclusive con el rocío de la noche se almacena y se puede almacenar y esta agua se regresa otra vez al invernadero. O bien la construcción de obras de conservación de agua mediante maquinaria pesada para poder hacer bordos de almacenamiento de agua, ya sean bordos pequeños, bordos grandes. Este bordo es de 500,000 metros cúbicos de agua en la parte más alta de la Mixteca, donde llueve 450 milímetros al año, pero además con estas pendientes y que de un lado el agua se va para para el Balsas y por el otro lado se va para el Papaloapan. Entonces, aquí estamos captando el agua de lluvia, agua de lluvia, que inclusive tenemos hasta peces. Aquí tenemos las lanchas para poder pescar. O sea, en una región a donde no había ni agua, ahora tenemos agua suficiente porque la estamos almacenando. O bien, mediante zanjas, trincheras con curvas de nivel para favorecer la infiltración del agua y que en todo caso en las partes bajas podemos aprovecharla. Todos sabemos que la formación del suelo se necesitan 1000 años para que la propia naturaleza haga 1 centímetro de suelo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Que estamos favoreciendo que el suelo se lo lleve el agua. Ahora, hablando de erosión y de manejo de los cultivos, en una pendiente de 14.5%, si nosotros trabajamos con labranza convencional, a donde le metemos el arado, ya sea con yuta o con tractor, se pierden 146 toneladas de suelo al año. Sin embargo, con agricultura de conservación o con la agricultura regenerativa que estamos aplicando ahora, solo 0.8, o sea, ni 1 tonelada. Lo que quiere decir que se le tiene que dar un enfoque distinto a la agricultura y evitar ya la labranza convencional en cualquier parte de todo México. Y entonces, nosotros acá en la región, en la Mixteca, en Oaxaca, tenemos lo que se le llaman las joyas para los maíces de cajete. Antes de la llegada, esto se hacía desde antes de la llegada de los españoles, es decir, desde hace más de 2000 años, que entonces, ante la situación de que el agua se lleva al suelo, la gente se enfocó a la construcción de muros de piedra para retener el suelo, y aquí se cultiva maíz sin riego, y aunque el temporal venga malo, y aquí se produce el maíz suficiente por lo menos para el autoconsumo. Y entonces, pues nos hemos enfocado a dar impulso a este tipo de trabajos para poder almacenar el suelo y el agua también. Entonces, la conservación de suelos mediante joyas es una alternativa para el almacenamiento de suelo, pero también de agua. Si nosotros aquí le hacemos un hoyo, entonces aquí brota agua, porque arriba hay suelo y hay agua. Y entonces con eso estamos favoreciendo y conservando este recurso natural que es el suelo y el agua. Y entonces estos son los maíces de cajete, un sistema ancestral de cultivo y semilla criolla tolerante a la sequía y a las inundaciones. Este maíz, como se puede ver, fue sembrado a finales de febrero y ahorita lleva como sus 2 meses, y vean ustedes el tamaño del maíz con su macollo, y entre los cajetes y las matas de maíz no hay malezas o no hay arbences, porque aquí es seco, pero aquí en la parte interna del cajete, ahí se acumula algo de humedad del resultado del rocío de las mañanas. Por eso nosotros insistimos que hay que
enfocarnos a este tipo de trabajos a donde identifiquemos las semillas criollas, porque ellas fueron mejoradas a través de todos los tiempos y por la gente, los propios productores. Y entonces aquí todavía se utiliza la yunta, no tanto para barbechar o para eso, sino más bien aquí se está surcando o se está rayando el suelo para poder sembrar el maíz de cajete. Y entonces todo el maíz se siembra así, haciendo cajetes, profundizando aproximadamente 30 centímetros, y luego después de eso se le hace una con la puya de la coa que es del otro lado, se voltea, se busca la humedad a 12, 15 centímetros y se deposita el maíz, y entonces el resultado es este. Este maíz no se labra, o sea, no se le aporca ni una ni otra vez, se queda así y vean ustedes los resultados que se van teniendo. Y en ese plan estamos en la recuperación precisamente de los saberes comunitarios de la gente de esta región, y que en combinación con la ciencia podemos mejorar y encontrar una alternativa viable. Aquí se puede ver el maíz, no ha habido ninguna lluvia, son a los 120 días después de la siembra. Vean ustedes la altura, el vigor que tiene y la calidad de la hoja verde totalmente, y dedicándose a la producción. Este maíz es tolerante a la sequía, tolerante a las inundaciones. Aquí podemos ver la altura, maíces de cajete a 120 días después de la siembra y sin lluvia. Es una gran alternativa para, sobre todo, a las comunidades que se encuentran en pleno abandono. Este es el maíz de cajete mezclado con frijol, con calabaza, que así se siembra, y entonces, de hecho, se le considera como milpa, porque ahí se tienen 4 hasta 5 especies distintas en el mismo punto. Y entonces, aquí estamos analizando la fertilidad del suelo, sacando muestras de suelo para estudiar la fertilidad, y además estamos observando que después de tantos años de pasar o la yunta o el tractor, aquí se vuelve una parte muy compacta que se convierte prácticamente en un tepetate, y eso se llama capa de arado. Y entonces lo que estamos haciendo ahora es implementando una técnica muy común que se utiliza, que es el subsoleo, o sea, roturando esta capa de arado para que se pueda, cuando se desarrolle el cultivo, pues no tenga problemas de penetración de las raíces. Y entonces esto es lo que nosotros le estamos llamando la agricultura regenerativa, en el que le estamos regresando por lo menos el 30% de lo que produjo el suelo, 30% del rastrojo, de la paja, del zacate, y con eso nosotros estamos en este plan ya solamente sembrando en agricultura de conservación o la agricultura regenerativa, y tenemos esta capa protegiendo al suelo, y solamente aquí nos enfocamos a la pura siembra. Nada más. Y aquí están los resultados. Se ha pasado de 1.3 toneladas por hectárea en temporal a 3 toneladas. Y ya en híbridos de 3, 4 toneladas a 6, 7 toneladas mediante este manejo. Pero además, otra cosa importante, que nos ahorramos el 65% del gasto que anteriormente se hacía. Y entonces, la otra alternativa de otros cultivos de otras especies es el trigo venturero, que se siembra a finales del periodo de lluvia del año anterior, septiembre, octubre, y se cosecha en febrero, marzo. Aquí se puede ver el trigo, vean las condiciones en el que se tiene y vean la calidad del trigo que se produce con solo la humedad del año anterior. Y la cosa más, uno de los aspectos más importantes es que está libre de malezas, porque en el invierno las semillas de las malezas no germinan. Entonces está libre de malezas, y con eso podemos nosotros obtener rendimientos necesarios para poder sobrevivir en esta región. Estamos impulsando la elaboración de compostas, o sea, todo lo que sea posible de materia orgánica, aprovecharla para hacerlo abono, hacerlo composta para los beneficios, y cuando no, pues
estamos adquiriendo la composta de las granjas de aquí de esta región y aprovechándolo todo. Y entonces, ahora hablando de frutales, decíamos que se reconocen 724 especies frutícolas en todo México y de estas 540 son nativas de aquí. Ya dijimos el aguacate, ahora con el Super Bowl se exportaron 135,000 toneladas de aguacate a Estados Unidos. Entonces, el precio del aguacate llegó a valer en México a 120 pesos el kilo. Un solo fruto de aguacate costaba 30 pesos. Entonces, ahí está una de las alternativas que podemos nosotros aprovechar y en todo México se tiene una distribución altísima de diferentes especies frutícolas y nativas de México. Y quiere decir que si están ahí, es que se pueden adaptar. Lo único que se necesita es un poco de manejo. O sea, que no lo haga solo la propia naturaleza, sino nosotros poderlo enfocar a un cultivo, pasarlo de una especie silvestre a una especie de recolección a una especie de cultivo. Este es el ejemplo del tejocote que estamos trabajando, llevamos 40 años, hemos seleccionado los mejores tejocotes y con manejo se puede llegar a tener esta calidad. Entonces, una de las propuestas que nosotros estamos haciendo, aparte de almacenar agua de lluvia o retener suelo o buscar por nuevas variedades tolerantes a la sequía, como las que acabo de mencionar, también hay que buscar por especies que sean tolerantes a la sequía. Ahí están los agaves, el caso del maguey pulquero, tequilero, mezcalero, fibra, el caso de las opuntias, o sea, los nopales, tuna, nopalito, xoconostle, el cactus, pitaya, pitahaya, xoconostle, biznagas, leguminosas como es el guaje, el mezquite y especies forrajeras. Es decir, si no podemos almacenar agua de lluvia, entonces démosle un enfoque distinto al aprovechamiento del recurso natural y tenemos y somos centro de origen de todo este grupo de especies tolerantes a la sequía. Y entonces aquí tenemos los agaves, por ejemplo, en San Luis Potosí, cuántos se desarrollan con la pura agua que llueve de vez en cuando, pero miren ustedes el potencial de desarrollo que tienen. Y aquí es en el Estado de México, donde se tienen mayor cantidad de plantaciones para diferentes aprovechamientos. Y aquí tenemos casos del maguey pulquero para la barbacoa, la hoja para la barbacoa, como el mesote, como leña, el pulque, la obtención de otros subproductos como es miel, a partir de aguamiel, alcohol, se puede destilar, bebidas refrescantes, en lugar de yogur, podemos tomar una bebida hecha de frutas y aguamiel, la inulina y entre otros muchos aprovechamientos. El maguey pulquero se aprovecha todo, no se deja de aprovechar nada. Entonces, aquí tenemos de desaprovechar. Aquí tenemos la obtención del aguamiel. Aquí estamos probando igual la bebida refrescante que les digo, y bueno, ya no digamos todo lo demás. Hasta la plaga, el gusano rojo es una plaga del maguey, pero resulta que es uno de los insectos más demandados para el consumo humano y para el mezcal, que es el chinicuil. 1 litro, no 1 kilo, un litro de chinicuil llega a valer 1,500 pesos. Y aquí está, aquí está. O sea, lo que es plaga también tiene su aprovechamiento. Y luego aquí se está obteniendo la miel la miel e inulina a partir del aguamiel. Aquí está la miel. Y esta miel está recomendada para muchos tipos de enfermedades, como es sobre todo la diabetes. Esta miel es muy asimilable, muy degradable, muy provechosa y recomendada por los médicos, y no hay. La inulina igual para diabéticos, otra vez, a partir de maguey. Ok, y aquí pues nosotros trabajamos en este tema del rescate del maguey pulquero en el Estado de México. Sacamos este librito que no duró nada, se acabó rápidamente. Aquí estoy yo como autor y otros colegas que trabajamos en el mismo proyecto. El maguey es el tobalá,
para el mezcal, que ahora se está impulsando por todos lados. Y nada más que nosotros ya le estamos dando un poco de manejo, porque es cierto que este grupo de plantas son tolerantes a la sequía, pero si yo le hago un manejo es mejor. Aquí tenemos zanjas en donde cae el agua de la lluvia, se queda ahí, le ponemos algo de estiércol y también le protegemos algo con malezas o con zacate o con algo para evitar la pérdida de agua por evaporación. Aquí se puede ver la calidad del tobalá o del maguey que produce el mejor mezcal. Aquí se está protegiendo contra la humedad para que no se pierda. Y bueno, pues quién no sabe, ahí hasta me dedicaron una botellita para este tema del mezcal. Y bueno, el otro es el nopal. El nopal por donde quieras tiene muchísimas bondades y se puede aprovechar la hoja, se puede aprovechar la tuna, se pueden obtener un resto de posibilidades de alternativas. Aquí se está promoviendo esta especie en la Mixteca, dado que las condiciones son muy adversas aquí. Y bueno, pues aquí tenemos la tuna silvestre, que también se puede utilizar como tipo choconostle para la comida, que tiene más cáscara que pulpa, pero es muy provechosa. Aquí tenemos la tuna normal, que se aprovecha para la obtención de muchos subproductos, y también la tuna se está exportando a Canadá, Estados Unidos, Europa y Japón. O sea, una alternativa bastante viable para este tipo de cuestiones. Tenemos también el caso de las pitayas para condiciones muy secas o regiones a donde llueve poco, que aquí con un poco de composta y con su cajeteo para que almacene agua de lluvia, ni siquiera agua de riego, y se puede llegar a esta calidad. O sea, pasamos de esta condición a esta otra solo con un poco de manejo, y aquí podemos ver cómo está la pitaya, poniéndole su estiércol mal puesto, pero si se le hace bien y se poda bien, entonces pudiéramos sacarle un aprovechamiento mayor. Aquí está una combinación de pitaya, pitahaya, que hay una muy buena sinergia en el desarrollo del cultivo. Y aquí está la calidad de la pitaya, que se puede obtener igual muy demandada por todos lados. Esta es la calidad de la pitaya que en la región igual de Oaxaca, del Istmo y de Valles Centrales se produce. Aquí están las diferentes alternativas. Y en California, $10 la libra. O sea, $10 el medio kilo, $20 el kilo, 400 pesos el kilo de pitaya en Estados Unidos, claro, allá. Y tenemos la otra que es la pitahaya. Aquí tenemos los sistemas de conducción que se están proponiendo. De hecho, la pitahaya se desarrolla sobre todo con tutores vivos, porque la pitahaya produce raíces adventicias que abrazan al tutor, y para eso pues necesitamos que abrace algo vivo. Si es algo muerto, como son los tutores de concreto o de acero, pues es un poco complicado. Entonces, esta es una condición que nosotros estamos proponiendo ahora con tutores vivos, en el que se cortan las ramas de los árboles, se entierran, enraizan, claro, no todos los árboles, pero sí algunas leguminosas. Y entonces este es el manejo que estamos proponiendo, y sobre todo cuidando la humedad para que se aproveche más ahí. Y aquí tenemos diferentes alternativas que estamos, y que en la región del Istmo de Tehuantepec, esto es propicio porque ahí tenemos muchísimas áreas con mezquite, y el mezquite es la especie más ad hoc como tutor de esta planta de pitahaya. Y ahí está, ahí se puede ver el manejo que se le está dando. Esto es aquí en Puebla, aquí más, con otra especie, como tutor vivo, porque además la planta necesita un cierto porcentaje de sombra, de 30 a 35% de sombra. De otra manera es muy salvaje que no. Y aquí tenemos ya con tutores de concreto, y tenemos 3 alambres. Aquí 2 de ellas están protegidos con un tubo de esos de poliductos que se utilizan para la cometida de electricidad en las casas, para que no corte.
Entonces tenemos diferentes niveles y propuestas. Y aquí tenemos un nivel donde ya salen los esquejes para producción, el otro nivel aquí y un tercer nivel. De tal suerte que nosotros vamos manejando la parte aérea para que se distribuya, no se sombree y tampoco estén expuestos mucho al sol. Entonces tenemos esquejes de este tamaño, de esta forma, muy pesadas porque se le está dando un manejo adecuado. Y así se puede ver los diferentes niveles, los diferentes estratos de esta y el cuidado que se tiene con el suelo. Así se ve. Y así esa es la propuesta. Lo único que aquí ya se ven un poquito amarillas porque están muy expuestas a la radiación solar y también les afecta. Entonces, por eso sí es necesario que se les ponga un tutor con sombra de forma natural. Ahí se ve el suelo, cómo se está manejando. Aquí se le está llevando su agüita. Se les está poniendo alrededor de 5 litros cada riego. Ahí está, porque no hay agua ahí. Entonces, y cuando hay agua, cuando se riegan, este es el efecto rapidísimo que tienen las plantas. Rápidamente emergen brazos, nuevas ramas, y entonces lo que hacemos es que se eliminan para que pueda, en lugar de emitir ramas, emitan frutos. Entonces, cuando se expone directamente al sol, así se llegan a prácticamente a quemar los esquejes, ahí está, y sí se está haciendo esto ya en México, pero esto está muy expuesto a la radiación y entonces el amarillamiento o la clorosis que se ve no es más que el efecto de la radiación solar tan intensa. Entonces aquí estamos en todo esto de manejo, la asesoría, la capacitación con gente. Así se ve el efecto cuando se manejan bien, y este es el producto final que se está obteniendo y como dato, al tercer año del cultivo se están obteniendo hasta 60 toneladas por hectárea de esta calidad de fruta. Nada más a 70 pesos serían 6 por 7, 42, 4.200.000 pesos por hectárea, haciendo las cosas bien y buscándole una alternativa a lo que ya tenemos por ahí por sí de forma silvestre, que se está preparando para la exportación. El año pasado en la Comer, 189 pesos el kilo de la pitahaya aquí en México. Y en Estados Unidos igual a $10 la libra de mala calidad porque esta pitahaya llegó de China o de algún país asiático. Y también alternativas a donde como no tenemos suelo, tenemos que aprovechar a producir en bolsas, en hidroponía, es el caso de los jitomates. Y aquí está la calidad de jitomate que estamos produciendo. Este es el manejo que le estamos dando para poder, en lugar de tener solo 10 racimos por planta, podemos llegar a tener hasta 40 racimos por planta. Entonces, esta es la calidad del jitomate que se produce bajo condiciones adversas de esta región de Oaxaca, de la Mixteca, en el que no había agua, no había suelo, pero sí logramos proponer alternativas para poder sacar adelante a estas comunidades. Esta es la calidad del producto que obtenemos y también estamos en el tema de los árboles frutales, manejándolos bien, haciéndoles su cajeteo, su composta, su riego y su cuidado con basura para evitar la pérdida de agua por evaporación, pero también con poda para evitar que los árboles se vayan. Y entonces, todos los árboles requieren de suelos adecuados y cuando es así, este es el aspecto que presentan y cuando uno se equivoca y lo pone a donde uno cree, pero que la planta no se adapta, este es un suelo calcáreo, pH alto, este es el problema. Entonces, en los árboles hay que hacerle su cajeteo, ponerle su composta, cuidar que no se evapore tanto el agua y ponerle su riego por goteo. Y entonces podemos obtener calidades como esta en el caso del tejocote para acá, para la zona más, las regiones más altas sobre el nivel del mar. Se puede producir la mejor calidad de manzanas que en Estados Unidos, aquí lo tenemos, o sea, está comprobado que aquí el problema es hacer. Y yo digo, he generado un eslogan que digo, no basta saber, hay que hacer. Entonces, ante esta situación, lo más complicado es la organización de la gente
aquí bajo estas condiciones, pues la gente no le queda otra más que entrarle a trabajar, a darle, y ahí estamos. Entonces, aquí, ante una situación muy adversa de esta región, de clima, suelo, precipitación y olvido, la restauración forestal, que eso es lo que estamos trabajando también. Entonces, urgen proyectos de tipo social que se refieran a la reconstitución de los pueblos y la organización, el rescate y fortalecimiento de los saberes comunitarios, haciendo sinergias con la ciencia, la preservación de las semillas criollas, promover la disminución del uso de agroquímicos en la agricultura, impulsar la presencia de agentes promotores del desarrollo del campo y de los recursos naturales, es decir, la asistencia técnica o el extensionismo. Y de proyectos ambientales, el almacenamiento de agua de lluvia mediante bordos, ollas de agua, curvas a nivel, la conservación de suelos y los recursos naturales, la restauración forestal, el uso de energías alternativas y uso de abonos orgánicos, promover la disminución de la contaminación ambiental mediante el uso de fosas sépticas y residuos sólidos, entre otros. Pero lo que es más urgente de todo, proyectos productivos, el rescate e impulso de las semillas criollas y especies arbenses, maíz de cajete, trigos tolerantes a la sequía y a la salinidad, quelites, verdolagas. La verdolaga está considerada como el cultivo del futuro, es la que va a alimentar a la humanidad y otras especies, frutales nativos de México. La agricultura regenerativa, lo que es lo mismo la agricultura de conservación. La producción biointensiva de hortalizas ornamentales, medicinales, en invernaderos, en macro y microtúneles. Y la producción de hortalizas y frutales. Hemos participado en diferentes medios para poder insistir en todo esto de lo que les estamos comentando, y en el 2016 me merecí de la Semarnat el Premio al Mérito Ecológico 2016. Y estos son mis datos, estamos a la orden, espero no haber abusado del tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Raúl Nieto Ángel por su contribución en esta experiencia de éxito que sin duda nos deja un muy buen sabor de boca. Entonces, y voy a proceder a presentar al doctor Eduardo Manuel Graillet Juárez, quien va a ser el relator de este 10º seminario. Él es coordinador de vinculación de la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria de nuestra Universidad Veracruzana, es ingeniero agrónomo por la Universidad Nacional Autónoma de México, posee una maestría en administración en el área de empresas agropecuarias por la Universidad Veracruzana, doctorado en agroecosistemas tropicales por el Colegio de Posgraduados y un postdoctorado en el área de desarrollo regional sustentable por el Colegio Veracruzano. Estuvo en las representaciones de gobierno en los distritos de desarrollo rural, Ciudad Alemán y San Andrés Tuxtla, y en el distrito de riego 82 de Río Blanco. Fue jefe del Departamento de Cultivos Básicos y Hortalizas en el estado de Veracruz. Asimismo, asesor técnico en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesquero del Gobierno del Estado de Veracruz. Ha sido gerente de las sucursales de Álamo y Martínez de la Torre, Veracruz, de la empresa Agrodiesel SADCB, concesionarios de tractores agrícolas Ford New Holland. Gerente general y asesor de las gerencias de agromaquinaria en Acayucan, concesionarios autorizados de tractores agrícolas KC New Holland. Ha sido académico de la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria desde el año 2002 a la fecha. Docente de experiencias educativas como maquinaria agrícola, implementos agropecuarios, legislación agropecuaria, fitosanidad, administración de empresas, edafología. Asimismo, ha publicado más de 45 artículos y capítulos de libro en distintas revistas arbitradas e indexadas y en diferentes editoriales del libro,
resaltando sus trabajos en los temas de desarrollo rural y cultivos básicos. Asimismo, ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales, ha dirigido alrededor de 45 trabajos recepcionales a nivel licenciatura y 4 tesis a nivel maestría. Ha realizado 3 estancias de investigación, 2 en la Universidad Estatal de California en Fresno y 1 en Tunja, Colombia, y en la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Tiene distinciones como perfil deseable PRODEP y es candidato a investigación nacional en el Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenido, doctor Grayer. Buenas tardes. Qué bueno que continúan con nosotros en este interesante e importante seminario, Retos de la conservación de los recursos naturales en la producción agroalimentaria. Este seminario, desde su apertura, ha sido muy significativo por las palabras alicientes, motivacionales y contextuales de los funcionarios de la Universidad Veracruzana, del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Asimismo, en el transcurso del evento se tuvieron participaciones valiosas tanto de funcionarios públicos, académicos, de integrantes de asociaciones civiles y productores que nos han compartido sus conocimientos, experiencias, éxitos, expectativas, problemáticas y alternativas de solución sobre el manejo y conservación de los recursos naturales en la producción agroalimentaria con un enfoque para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Iniciamos con la participación de la doctora Sol Ortiz García con la conferencia magistral sobre conservación de los recursos naturales en la producción agroalimentaria, para la cual consideró 3 elementos para su desarrollo: la importancia del enfoque en la política agroalimentaria, la situación de los recursos naturales del Istmo de Tehuantepec, el cambio climático y la situación de los recursos naturales en el contexto nacional y las políticas públicas. Mencionó que las políticas públicas son el resultado de la atención de planteamientos sobre necesidades de los ciudadanos y de la población. Una política pública se genera con la identificación del problema, diseño y formulación de la política, implementación de la política, monitoreo, evaluación de la política, retroalimentación y mejora. Asimismo, destacó que el enfoque de atención que se considera más adecuado para la atención de problemas, necesidades y demandas y para la formulación de políticas es el enfoque sistémico, que considera todos los elementos del sistema y sus interacciones y no de acciones aisladas o individuales. Este enfoque lo ejemplificó con el cambio climático, en lugares donde se realizan las actividades humanas, donde se presentan fenómenos meteorológicos extremos que afectan la producción, precios y que requieren un aumento de la frontera agrícola, afectando la biodiversidad y degradación, y que precisan de acciones de recuperación de la biodiversidad, de reducir y recuperar la degradación del suelo y la contaminación del agua, y mantener los servicios ecosistémicos. Con respecto de los recursos naturales del Istmo de Tehuantepec, indicó que se plantean las cuestiones de cuál es la situación de sus recursos, qué tipo de recursos se tienen, cuál es la diversidad biológica y de las condiciones del suelo, entre otros. Con respecto al cambio climático y los recursos naturales, comentó que la temperatura en México tiende a incrementarse y en la precipitación su tendencia es a la disminución. En el caso del Istmo, se tienen zonas de variabilidad climática que permiten definir qué actividades agropecuarias se pueden implementar y cómo se verán afectadas mediante el uso de programas de modelos de pronósticos. Mencionó también que se tiene elaborado el Plan Estratégico de Cambio Climático en el sector agroalimentario, cuya finalidad es promover sistemas agroalimentarios sustentables. Además, señaló que tiene un programa para la estimación de huella hídrica y generación de recomendaciones para hacer un mejor uso del agua. En el caso de suelo, se tienen acciones para el manejo sostenible, restauración del suelo, su conservación, entre otras, destacando la importancia del programa Doctores de los Suelos mediante la capacitación de agricultoras en el que se promueva buenas prácticas para el cuidado del suelo y la Red Mexicana de Laboratorios del Suelo. Resaltó también que el país, siendo megadiverso, ha tenido pérdida de especies y que es necesario proteger esta biodiversidad, para la cual se han diseñado políticas de agricultura sustentable y biodiversa
la conservación y uso de los polinizadores empleando la vegetación nativa, la conservación de la biodiversidad genética, entre otros. Es decir, se requiere apoyar e incentivar la producción sostenible y amigable con la biodiversidad, con apoyo en prácticas sostenibles, manteniendo la diversidad biológica, mejorar la productividad, competitividad y rentabilidad de los pequeños productores y con mercados diversos. De esta manera, todas las políticas e instrumentos están basados en acciones gubernamentales para la planeación e impulso de una agricultura sostenible y resiliente. Subrayó que en la implementación de políticas se deben de tener participaciones en conjunto con los diferentes niveles de gobierno, la academia y la población demandante, y tener una voluntad sinérgica para la solución de problemas, haciendo diagnósticos, planeando, ejecutando y evaluando. Las soluciones deben ser con un enfoque sistémico y no analítico para tener respuestas y mejores resultados. Finalmente, mencionó algunos trabajos destacados como es la rehabilitación del lago Cuitzeo. Por su parte, la doctora Jacinta Parar Viqueira, quien disertó sobre el tema de la importancia de la conservación del agua en la agricultura, indicó que en la agricultura de riego se tienen dos componentes. Un componente técnico, que es la infraestructura, y un componente social, que se refiere al tejido social, ejidos, comunidades, productores, que considera los arreglos sociales para distribuir el agua y el mantenimiento para el buen funcionamiento del sistema, destacando que una buena conservación del agua en la agricultura de riego se requiere el componente social, donde las comunidades son un detonador organizativo. Asimismo, mencionó que la distribución del agua mejora cuando se retira el personal técnico y las comunidades toman el control de la distribución local. Sin embargo, indicó que la transferencia de los distritos de riego en el año de 1990 hacia los productores trajo como consecuencia la concentración de tierras en pocos agricultores mediante la renta de parcelas y escasos beneficios para pequeños usuarios. Señala también que estos pequeños productores de riego son desplazados en la producción, de igual forma tienen reducida capacidad económica para mantener o mejorar su infraestructura hidráulica. Finaliza mencionando que el carácter sociotécnico es importante y se debe tomar en cuenta a las comunidades, así como las técnicas de pequeña escala que manejan las mismas y que son conocidas por ser de carácter local y productivas. La participación del maestro en ciencias, Walter López Báez, se enfocó en el manejo sustentable de los recursos naturales con enfoque de cuencas, pero haciendo hincapié en que es una invitación a reflexionar sobre la forma como nos apropiamos y manejamos los bienes y recursos que utilizamos para satisfacer nuestras necesidades. Indicó que se tiene al menos 4 problemas en el mundo que son pérdida de la biodiversidad, degradación de suelos, crisis del agua y calentamiento global, y que limitan satisfacer las necesidades de alimentos, agua, oxígeno, vestido, entre otros. Señaló también que la región sur-sureste del país, en la que se encuentra la región del Istmo de Tehuantepec, tiene relativa abundancia de agua, por lo que es necesario proteger a la población de inundaciones, gestión de drenaje para la producción agrícola y lo referente a la generación de energía eléctrica y control de avenidas. Resaltó que el manejo de cuencas consiste en un conjunto de acciones para ser manejada de manera sustentable y se requiere trabajar con 5 acciones que son el tener un área de conservación, la agricultura y ganadería sustentable, el manejo de los recursos hídricos, organizar y capacitar a la población que vive en la cuenca y que la industria que se establezca sea en base al potencial del agua, que no contamine y equipada con plantas de tratamientos de agua. De esta forma, el enfoque de cuenca debe incorporar una visión sistémica y no reduccionista. Mencionó también que se tienen 2 modelos de éxito del manejo adecuado de cuencas, donde la participación ciudadana en el cuidado de la cuenca es importante con la incorporación de acciones sistémicas en sus actividades agropecuarias, en la protección de la cuenca, evitando su contaminación, en la concientización y capacitación de los habitantes de la cuenca, entre otros. Finalmente, planteó cómo se aplicaría un modelo de cuenca para el programa del Istmo de Tehuantepec. En el caso del panel del sector productivo, se contó con la participación de reconocidos y notables personas que sin duda nutrieron y compartieron sus presentaciones con amplios conocimientos teórico-prácticos y con experiencias en pequeños productores campesinos y en el manejo regenerativo de praderas.
Así, con la intervención de la ingeniero Gisela Illescas Palma, presentó su tema sobre la conservación de los recursos naturales para la soberanía alimentaria desde la perspectiva campesina, con un trabajo de más de 33 años en la organización campesina, donde participan más de 800 familias en la zona centro del estado de Veracruz. Además de coordinarse con otras redes y movimientos con el objetivo de lograr una soberanía alimentaria, una salud holística y una autonomía económica basada en correspondencia con la tierra, el feminismo y la agroecología, y que su conjunto logren el buen vivir de las familias. Así, han desarrollado diversas actividades tales como un manejo agroecológico de los cafetales con intercambio de saberes y la inclusión de género. En la soberanía alimentaria incluyen las cocinas tradicionales, trueque y mercado de campesinos, el rescate de la milpa y la transformación artesanal, lo que se fortalece con una economía solidaria a través del ahorro. La implementación de modelos de negocio en el café, desde su producción hasta su consumo en cafeterías, la producción de café orgánico y de prácticas de turismo de la niebla, además de artesanías con materiales de la planta de café. Han trabajado la salud y espiritualidad, enfocada a la salud emocional, el trabajo de la herbolaria, miel de abeja, defensa del territorio. Finalmente, destaca la importancia, limitantes y la valiosa aportación de la mujer campesina en la producción agropecuaria. Subraya el reconocimiento de la productividad campesina como un elemento importante para el sostenimiento de la alimentación y familias de las comunidades. Finalmente, hace referencia a la participación que, junto con otras organizaciones que forman parte del Comité Internacional de Planificación de la Soberanía Alimentaria, lograron la Declaración de las Naciones Unidas en el año 2018 sobre derechos de los campesinos y de otras personas que viven en las zonas rurales, tales como el derecho a la tierra, derecho de la salud física y mental, entre otros. El ingeniero Servando Díaz Gómez, en su contribución, presentó la temática la regeneración de la fertilidad del suelo como alternativa para una ganadería más rentable. Enfatiza que la salud del suelo en los ranchos ganaderos depende de su gente por la forma en que se maneja el pastoreo, es decir, un pastizal bien manejado mantiene los suelos fértiles, para lo cual su plática la relacionó con uno de los aspectos considerados en el manejo regenerativo de pastizales, que es el sistema de pastoreo intensivo no selectivo, con descansos largos de 1 o 2 periodos de crecimiento según el ambiente. Parte de que el manejo convencional o tradicional de pastizales está ocasionando una desertificación de los suelos por el pastoreo continuo y selectivo, siendo necesario revertirlo con un manejo regenerativo mediante una mayor diversidad de especies de flora e incluso fauna, menos control químico de plagas, que nos lleva a un incremento en los forrajes y mejora la productividad con una mayor carga animal. Pero la base de todo es el suelo, su fertilidad, así como el aumento de la población y cobertura de zacates con descansos de tiempos prolongados de las praderas de hasta 18 meses, dependiendo el ambiente. Comentó la importancia de la materia orgánica en los suelos, su protección contra la erosión y almacenamiento de nutrientes y agua, resultado de los residuos vegetales o mantillo de pastos y de los estiércoles. Resaltó el aumento de la cobertura vegetal para aumentos en la carga animal bajo una rotación de praderas de manera intensiva y no selectiva. En el caso de las participaciones de Flor de Nueve Santiago García y Berta Santiago Cruz, quienes expusieron la temática sobre prácticas agropecuarias sustentables, mayor biodiversidad, mejor negocio, ellas pertenecen a un grupo de mujeres hijas de la tierra de San Isidro Yucoyoco, en Santiago Tilantongo, Oaxaca. Realizan conservas, elaboración de artesanías, entre otros. Destacan que han cambiado su mentalidad a través de nuevos aprendizajes con cursos recibidos en el manejo de cultivos de forma orgánica y protegiendo la biodiversidad. Prácticas para producir y cosechar agua con buenos resultados para consumo y abasto de las familias y de sus animales. La práctica de la milpa con diversos cultivos, la práctica de selección masal en el cultivo de maíz para el mejoramiento productivo, con logros al tener productos saludables y no dañar los suelos. También han impulsado sus saberes para que se arraiguen en sus familias y continúen con sus tradiciones de mejoras productivas. Comentaron que tienen un proyecto de semillas comunitario con apoyo de la CONAVIO
También les han apoyado en talleres para la elaboración de productos con los saberes tradicionales con fines de comercialización, así como en el manejo y aplicación de bioles dentro de sus parcelas con cultivos de hortalizas. Asimismo, fueron apoyados por GIZ con tecnología de hortalizas mediante microtúneles en la elaboración de caldos nutrimentales y en la elaboración de bloques nutrimentales y manejo de ganado, incrementando su producción. Destacan la concientización y organización colectiva para la producción y comercialización y en la generación de ingresos. Se pretende que con estas actividades se reduzca la migración y se impulse el empoderamiento de las mujeres. Dentro del panel técnico, iniciamos con la participación de la bióloga Ana Rebeca Barragón, cuyo discurso fue en materia del proyecto Vida y Campo en el Istmo de Tehuantepec. Inició con una introducción sobre qué es la GIZ y los principios que rigen la cooperación de la agencia alemana en México. GIZ es la agencia alemana de cooperación para el desarrollo sustentable. Es una agencia que trabaja en el bienestar de las personas a nivel mundial desde hace 50 años. Presente en México desde 1997 y trabajan con asesorías con el gobierno mexicano, implementando la cooperación técnica, impulsan los principios de sustentabilidad, corresponsabilidad social, cuidado del medio ambiente, mejora del bienestar de las familias. En México tienen varios tipos de proyectos bilaterales entre los dos países y también a nivel regional en Latinoamérica o triangulares, donde a través de México se apoya a un tercer país, por ejemplo, de Centroamérica o Sudamérica, o globales a nivel mundial. La cooperación técnica se dirige a la asesoría de reformas políticas, fortalecimiento institucional, buenas prácticas, intercambio a nivel nacional y en la generación de redes de aprendizaje. Mencionó que la principal línea de acción de la GIZ en México es el desarrollo de capacidades, ya sea con acción directa o con socios apoyando en la planeación estratégica, organización de productores, establecimiento de redes de colaboración, en procesos estratégicos que apoyan las actividades y prácticas a nivel marco. Mencionó que se apoyó al país en el cumplimiento de compromisos internacionales, como es la Agenda 2030, el Acuerdo de París, el Convenio de Diversidad Biológica, buscando la mejora de la vida de las personas y de las organizaciones. Con respecto al proyecto Vida y Campo, este inició en el año 2022 y se refiere a innovaciones sostenibles para una producción de alimentos resiliente al cambio climático y al bienestar en zonas rurales en el contexto de la recuperación verde post-COVID-19. Dijo también que trabajan con el gobierno federal a través de las ADES y por el momento con los gobiernos estatales de Oaxaca y Puebla. Sus campos de acción están dirigidos a la producción sustentable, cadenas de valor, usos y acceso a la información digital para una mejor integración de mercados, apoyos en las políticas públicas con el enfoque de sustentabilidad. El proyecto en estos estados considera 5 sistemas priorizados que fueron consensados y responden a las necesidades planteadas y que involucran los campos de acción y son agave para mezcal de manera sustentable, cacao y café, variedades de maíces nativos, ganadería silvopastoril de caprinos y ovinos, apicultura con miel y sus derivados. Mencionó que en el caso del Istmo de Tehuantepec consideran que pueden incidir con la ganadería sustentable en los bancos de semillas y variedades de maíces nativos, capacitación a productores en diferentes temáticas agropecuarias como la apicultura y café. Por otra parte, con la intervención del maestro en ciencias David Nemesio Olvera Alarcón, se abordó el tema de paisajes rurales sostenibles en el Istmo de Tehuantepec. Mencionó que el enfoque de paisaje considera el manejo integrado que implica la colaboración entre múltiples partes interesadas con el propósito de alcanzar paisajes sostenibles, conservación de biodiversidad, prácticas sostenibles del uso del suelo y mejoras de condiciones sociales y económicas de las comunidades locales. Señaló que la finalidad de los paisajes sostenibles es la conservación de la biodiversidad, reducir el deterioro ambiental mediante un manejo integrado del paisaje y que la población inmersa viva en mejores condiciones. Expuso también que este proyecto de paisajes sostenibles lo desarrollan en los estados de Oaxaca, Chiapas, Campeche, Tabasco y Nayarit. En el caso de los proyectos de paisajes sostenibles en Oaxaca y Chiapas, consideran apoyos productivos
sustentables para incrementar la mejora social y económica de los grupos de productores que desarrollan actividades productivas en café, pesca, cacao y actividades de turismo en sitios de áreas conservadas o protegidas. Además, se persiguen aumentos de ingreso en las cadenas de valor, vinculando a los productores que participan, desarrollando prácticas sustentables con el mercado. En el cierre de este panel, tuvimos la destacada participación de la maestra Leticia de Champs Solórzano con su práctica sobre ganadería sustentable de bajas emisiones. De forma introductoria, presentó el contexto internacional de la ganadería, destacando su importancia como sistema alimentario mundial, el aporte significativo del valor de la producción, que es el mayor producto demandado de proteína animal, y es una oportunidad para crear y participar en toda la cadena de valor de la ganadería. No obstante, se requiere que los sistemas sean sustentables, mejorando las prácticas y que representen menos riesgos para el medio ambiente, la salud animal y humana. Por eso, indicó que a la ganadería se le puede ver en dos sentidos. Por una parte, es importante en la captura y reducción de carbono, y por otro lado, puede ser emisor, pudiendo ser afectado por el cambio climático. Destacó que como impacto de la ganadería está la deforestación por el establecimiento en gran parte por pastizales y por la gran y principal actividad en la emisión de dióxido de carbono, y en la parte del confinamiento es un fuerte emisor de metano. Es así como la ganadería emite el 15% de los gases de efecto invernadero en el país. Sin embargo, en la Ley General de Cambio Climático del país se tienen metas de reducción de emisiones para el sector en el 2030, que en el caso de la agricultura y la ganadería se establece una reducción del 8%. Ante esta situación, el ICA plantea fomentar una ganadería sostenible, y donde se busca pasar de la ganadería tradicional hacia una sostenible, resiliente y de bajas emisiones. Para lo cual se deben coordinar los diferentes sectores para articular acciones técnicas, científicas, de gestión de riesgo, de desarrollo de capacidades y financiamiento, y realizar las mediciones de esta transición a la sustentabilidad. El ICA tiene una acción nacional de mitigación. Se propone transformar la ganadería convencional hacia una ganadería resiliente y de bajas emisiones, productiva, y contribuir en reducir el calentamiento global y con algunos de los objetivos de desarrollo sostenible, para lo cual ha generado 9 soluciones tecnológicas del sistema de ganadería sostenible, así como de instrumentos estratégicos para una política pública, además de reducir la deforestación con sistemas ganaderos adecuados, ajuste en la carga animal y apoyos gubernamentales, siendo esta ganadería sustentable un elemento integral de las políticas de desarrollo sustentable en el sector agroalimentario y los territorios rurales. Finalmente, con respecto a la experiencia de éxito presentada por el doctor Raúl Nieto Ángel sobre agua de lluvia y saberes comunitarios para una agricultura regenerativa, comentó las experiencias en el desarrollo de su ejercicio profesional en el estado de Oaxaca, señalando que la tenencia de la tierra mayormente es comunal y minifundista, con topografías irregulares y baja productividad, con problemas de cambio climático, con la presencia de sequías e inundaciones, con problemas de erosión de suelos, entre otros. Señaló la importancia de los alimentos, de cómo estos están acaparados por empresas a nivel mundial, así como de que en México desaparecieron paraestatales importantes de apoyo a la producción de alimentos, con consecuencias de baja productividad, abandono de campo, y que ocasionan una dependencia alimentaria exterior en aumento y con riesgos para garantizar la alimentación del país. Resaltó la importancia del campo y de la naturaleza en la producción de alimentos, y que se requiere su atención y apoyo inmediato para la producción por parte del gobierno, sobre todo a los pequeños productores. Además, presentó algunas de sus experiencias exitosas de su proyecto denominado Crecer en la Diversidad en la región mixteca del estado de Oaxaca, como son el almacenamiento de agua de lluvia mediante ollas de agua, la construcción de bordos para retener y almacenar agua, prácticas de conservación del suelo mediante labranza de conservación o la cero labranza, uso de semillas criollas que permitan incrementos en la producción y bajos costos. Otras prácticas que han impulsado es la elaboración y uso de compostas, especies y variedades tolerantes a la sequía y aprovechamientos diversos. Por último, como los escuchamos, todos los ponentes coinciden en que se deben de proteger y conservar los recursos naturales, y en donde se realicen actividades agropecuarias
se plantea que deben de practicarse con medidas de conservación de suelos, con sistemas productivos sustentables, para lo cual se deberán de crear y fortalecer las políticas públicas que se requieran y con apoyos comerciales y financieros adecuados. Asimismo, deberán de crearse los apoyos requeridos para impulsar las actividades económicas de las comunidades campesinas y de esta manera mejorar su bienestar. Se resalta que las participaciones de expertos en las temáticas aquí abordadas han enriquecido y mejorado este seminario, pero sobre todo con sus aportaciones y sugerencias contribuirán en la formulación y puesta en marcha de acciones que los gobiernos federal y estatal y las instituciones y organizaciones presentes y aquellas que se sumen implementarán para el fortalecimiento del programa para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, doctor Rayet, por su relatoría. Y bueno, para concluir este seminario, vamos a dar las gracias a todas las personas presentes y que hacen posible que esto se realice mes con mes. Este seminario es producto del esfuerzo coordinado de más de 20 instituciones nacionales e internacionales y la colaboración de un gran número de personas que contribuyen a la organización y hacen posible que los conocimientos transmitidos por los ponentes lleguen a todo el territorio nacional de México y a 34 países. A todos ellos, nuestro más sincero agradecimiento. Muchísimas gracias por todo. No me resta más que invitarlos a la siguiente sesión a celebrarse el próximo mes con el sistema producto ajonjolí y sorgo. Muchísimas gracias. Que tengan excelente tarde.